Los objetivos para esta ponencia son conocer las características generales de los vasos sanguíneos en la circulación. Eh, y bueno, el segundo objetivo es más que nada ver las características ya netamente del flujo, la velocidad y resistencia, bueno, en la circulación, ¿no? Y además de la presión sanguínea. Vamos a empezar primero hablando un poquito del sistema circulatorio. Ya saben la parte anatómica, así que no voy a meterme en ese punto, pero la cuestión es que vamos a ver que en el sistema circulatorio vamos a ver dos tipos de circulación. Una circulación menor, a ver, disculpen, a ver, vamos a poner las herramientas. Ya, ay, mejor el punterito. Se mira, ¿no? Se mira este rojito. Sí, Chicos, ya. sí, sí. Ya, entonces, como les decía, en el sistema circulatorio va a haber una circulación menor en la cual va a ir, o sea, la circulación va a ir de el ventrículo derecho, de este ventrículo derecho, hacia la aurícula derecha, diré aurícula izquierda. Va a ir por los pulmones y va a llegar a la aurícula izquierda. Esa sería la circulación menor, ¿no? Prácticamente para lo que es la oxigenación de la sangre. Y vamos a ver que va a haber un... esta máquina. Ya. Va a haber una circulación mayor. La circulación mayor va a ir del ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha, hacia acá, ¿no? Todo esto es la circulación mayor. Bueno, esto es para que se oxigenen todos los tejidos, ¿no? Para que reciban el oxígeno y también los otros nutrientes. Eh, ya empezando con lo que es la circulación, quería mencionar algunas características generales. Primero vemos las arterias. Ustedes ya han visto la clase de histología, así que vamos a dar un poquito de repaso de eso, ¿no? Sabemos bien que las arterias tienen paredes gruesas y también tienen, son elásticos, ¿no? Pero bueno, su característica es que tienen una pared gruesa. ¿Por qué tienen esta pared gruesa? Justamente porque las arterias van a manejar grandes presiones, por lo cual se les va a decir que manejan un volumen a tensión. Así se lo menciona en el constante, volumen a tensión. Justamente la pared gruesa es para que no, ¿cómo diría? Para que no se, así término coloquialmente hablando, que para que no se rompa, ¿no? Para que no tenga una ruptura. Es por eso que el vaso, bueno, esta arteria debe de ser resistente a las grandes presiones. Justamente las grandes presiones, ¿para qué son? Para que, para que vaya con fuerza a todos los órganos, ¿no? Porque en sí la circulación mayor es la que, bueno, prácticamente está hablando de la circulación mayor, es la que va a irrigar a todos los órganos, ¿no? Entonces se necesita una gran presión para poder llegar a todos. Eh, ya, bueno, esta es la arteria. Fíjense que la túnica media, que la capa muscular, está bien desarrollada, varias capas de células musculares. Bueno, hablando de otras características importantes, es acerca de las arteriolas. Las arteriolas son muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las arteriolas van a controlar el flujo sanguíneo. ¿De qué manera? Lo vamos a explicar luego, pero solamente quédense con ese concepto. Vamos a volver a repetir esto. Y aporta la mayor resistencia. Vamos a ver que las arteriolas va a tener bastante resistencia. Ya vamos a detallarlo luego, ¿ya? Solamente mencionar que las arteriolas es muy importante para este tema. El otro el otro tipo de vaso son los tipos capilares, ¿no? En la cual vamos a ver que van a proporcionar el mayor área transversal. Vamos a detallarlo luego, solamente quédense arterias, arteriolas, capilares. Y finalmente lo que son las venas, ¿no? Estoy hablando de las características generales, no estoy mencionando a todos los vasos. En la vena vamos a ver que la pared de la vena va a ser distensible. Ay, disculpen, acá es la S. Una pared distensible. ¿Qué quiere decir esto? Que su luz va a ser un poco más amplio que la arteria, pero no va a tener esa pared gruesa, característica de la arteria. Bueno, vamos a ver
a pesar que no tiene esa pared gruesa, por tanto, como no tiene esa pared gruesa, no va a manejar grandes presiones como la arteria, por lo cual a la vena se le va a decir que maneja un volumen sin tensión. Pero, ¿qué es lo que le rescata de la vena? A diferencia de la arteria, dos diferencias. Bueno, que en la vena, almacena grandes volúmenes de sangre, ¿ya? Esa es la gran característica de la vena. A este concepto de la capacidad de almacenar grandes volúmenes, o volúmenes en sí, se le llama capacitancia o compliancia, ¿ya? Entonces, dos características a recordar. Arteria maneja grandes presiones, pero no tiene buena capacitancia. Vena es al revés, que tiene buena capacitancia, pero no maneja grandes presiones. Bueno, ya acá vemos, este es el vaso, la pared, las capas de la vena. Vamos a ver que la túnica media, fíjense, que está muy, no, como que no está muy desarrollada, ¿no? A comparación de la arteria. Acá vamos a ver un poquito, bueno, en esta clase un poquito de fórmulas, pero no lo voy a hacer mucho enfoque, sino para darle a entender un poquito, ¿no? En el aspecto que nos corresponde, ¿no? No la parte matemática. Bueno, la capacitancia, ¿cómo se define? Volumen entre presión. Fíjense que de acá salen los dos conceptos. Vamos a ver que la capacitancia, bueno, que a más volumen, fíjense, ¿no? Esta es matemática, ¿no? El volumen, fíjense que es directamente proporcional a la capacitancia. En cambio, la presión va a ser inversamente proporcional. Mientras más presión haya, menos capacitancia va a haber. Es lo que ocurre en las arterias, fíjense. Tienen bastante presión, pero tienen menos capacidad de retener volumen. En cambio, la vena es al revés. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la arteria, espérense. Creo, chicos, que se ha cortado la pantalla, ¿no? Solamente ven de la arteria, ¿o me equivoco? Chicos, Estamos en el tema circulación, características generales, amigo. no, sí, Harold, o sea, Sí espérense. se ve, sí se ve, sí se está No, Sí, viendo. aparece cortada. La parte mira, inferior no, aparece cortada. Bueno, ajá, yo veo venas, yo sí veo venas. si ves vena, ya creo que depende de la máquina. Ya, pero la cuestión, chicos, es que ya, la arteria es igual a poca capacitancia, ¿no? La arteria tiene poca capacitancia, poca capacidad de almacenar volúmenes. Pero en cambio la vena tiene más capacitancia, más capacidad de almacenar grandes volúmenes. Tomando en cuenta esto, vamos a ver acerca de las arteriolas y los capilares. Vamos a ver cómo era la circulación, bueno, hablando de la circulación mayor, bueno, también la circulación menor, ¿no? ¿Cómo era? Era arterias grandes, arterias medianas, arterias pequeñas, y acá vienen las arteriolas, y de ahí vienen los capilares. Bueno, como les dije, las arteriolas son muy importantes para controlar el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Por esta razón, que aporta la mayor resistencia. Vamos a ver posteriormente a qué se refiere la resistencia. La resistencia es todo factor que, que complica o que se opone al movimiento normal de la sangre, ¿no? Todo lo que le dificulta a la sangre pasar, ¿no? Hacer su recorrido normal. Entonces, esta arteriola, al momento de contraerse, incluso va a haber zonas donde se va a contraer completamente, de manera de que no va a pasar ni siquiera sangre, ¿ya? Esto es más que nada cuando, por ejemplo, un ejemplo claro, cuando nosotros quizá estamos corriendo, estamos haciendo ejercicios, vamos a necesitar más flujo sanguíneo en los músculos, más no por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, porque en sí vamos a utilizar los músculos, ¿no? ¿Y qué pasa en ahí, hablando en esta parte? Que las arteriolas van a cerrar, bueno, se van a ocluir hasta incluso completamente en lo que es, o van a reducir o van a contraerse completamente en lo que es el tracto gastrointestinal, pero en cambio en los músculos
va a haber una mayor, los músculos esqueléticos va a haber una mayor vasodilatación, de modo que haya más flujo por los músculos. Entonces, es por eso que controlan el flujo sanguíneo, ¿ya? Hablando de los capilares, vamos a ver que proporciona el mayor área transversal. O sea, ¿a qué me hago referencia? Por ejemplo, acá mira, vamos a agarrar a la aorta, ya le vamos a cortar transversalmente. Lo que me refiero, un momento, el área transversal, se recuerda en matemática, chicos, ya bueno, este es el radio, se saca con el radio, ¿no? O sea, es el área de la superficie de esta parte en un determinado segmento, ¿no? Entonces, ese es el área transversal, o también llamado área de superficie. Entonces, vamos a ver que ¿por qué los capilares tienen el mayor área transversal? Porque a los capilares no se le cuenta uno por uno. Sabemos que los capilares tienen un diámetro muy pequeño, hablando de cada uno, pero en este caso, vamos a ver que no se le va a tomar como uno solo, sino que se le va a tomar ya en conjunto. ¿Por qué? Porque se ramifica. Es como si lo cortáramos de esta manera. A ver, disculpen. Es como si lo cortáramos de esta manera, así. Bueno, o sea, de una manera recta. Disculpen mi dibujo. Y se le cuente así, de manera conjunta ya. De manera de que si tocamos de esta parte hacia acá, va a tener un mayor radio que la aorta. Es por eso que los capilares proporcionan el mayor área transversal. Y me dirán, ¿por qué tiene mayor área transversal los capilares? Justamente, ya lo vamos a ver luego, ¿ya? Solamente quédense con ese concepto. Ya. Acá vamos a ver un área, bueno, un gráfico del área y volumen de los distintos vasos sanguíneos. Esta es una imagen sacada del Constanzo, del libro del Constanzo, en la cual te explica quiénes tienen mayor área y quiénes tienen mayor volumen. Fíjense que en los capilares va a tener mayor área transversal. Fíjense, la parte morada es el área transversal. Van a tener mayor área transversal. ¿Y qué también podemos rescatar de este gráfico? Como ya lo mencioné, son las venas, que les dije que tienen mayor capacitancia, mayor capacidad de almacenar volumen sanguíneo, por lo cual en las venas va a estar el mayor porcentaje del volumen sanguíneo a nivel general ya. Si hablamos de a nivel general, en las venas van a estar la mayor cantidad de volumen sanguíneo, como acá lo manifieste. Fíjense que en este gráfico el volumen sanguíneo va a estar en mayor proporción. Tienen más volumen, ¿no? Entonces, rescatamos. Capilares, más área transversal. Venas, más volumen. Hablando acerca de la velocidad del flujo sanguíneo. Bueno, acá la fórmula, bueno, no es tanto para recordarse, solamente para que le den sentido al curso, porque en sí, en el curso, más que nada, bueno, en lo que son ciencias básicas, más que nada es ver del porqué de las cosas, ¿no? Y si sabes también el porqué de las cosas, se te va a quedar más fácil y, bueno, vi por conveniente poner estas fórmulas, ¿no? Pero no le voy a hacer un enfoque así muy minucioso. Hablando de la velocidad de flujo sanguíneo, vamos a ver que va a ser igual al flujo entre el área transversal. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que a mayor flujo, ¿no? Es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Si va a haber más flujo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la velocidad de flujo sanguíneo. Ya, la velocidad de flujo sanguíneo se define como, bueno, el recorrido que hace la sangre en cierto tiempo, ¿no? En cierto determinado de tiempo. En cambio, el flujo mismo no se define así, sino que se define la cantidad de volumen que pasa por cierto segmento
en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, la velocidad de flujo es más con la distancia que recorre el flujo sanguíneo, y el flujo sanguíneo es el volumen que pasa por un determinado segmento en un determinado tiempo. Vamos a ver que van a ser directamente proporcionales, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a haber mayor flujo, mientras más flujo haya, la velocidad de flujo sanguíneo va a ser mayor. En cambio, si va a haber un mayor área transversal, como son los de los capilares, ¿no? ¿Se recuerdan? Los capilares tienen el mayor área transversal. ¿Qué va a pasar con la velocidad de flujo sanguíneo? Va a disminuir, ¿ya? Acá hay un gráfico que saqué, en el que te define esto, ¿no? Prácticamente, mira, el objetivo es que se mantenga un flujo constante, chicos, un flujo constante. En este caso, vamos a ver, haciendo un ejemplo de estos tres vasos, tienen diferentes radios, diferentes diámetros. Uno con un diámetro pequeño que tiene un área de 1 centímetro cuadrado, el otro de 10 centímetros al cuadrado, y este que tiene un poco más, que es 100 centímetros al cuadrado. Fíjense que ya, bueno, aplicando la fórmula sería 10 entre 1, ¿no? 10 entre 1 para sacar la velocidad de flujo, ¿no? Que sería 10. Así, 10 entre 10, 1, 10 entre 100, 0,1. Fíjense que mientras más área transversal haya, la velocidad de flujo va a disminuir. Entonces, ¿qué va a pasar con los... Bueno, antes de eso, vamos a ver, como les dije, en la aorta, la superficie transversal o el área transversal va a ser de 2,5 centímetros. Pero en cambio, de los capilares va a ser muchísimo más, le gana por muchísimo. ¿Cuánto va a ser acá? 2.500, ya este punto, como que los gringos tienen otro tipo de nominación, así le han puesto el punto, porque en sí la coma es decimal, pero no, el punto es hablando de los, de miles. Entonces vamos a ver que los capilares va a tener 2.500 centímetros cuadrados de área transversal. El mismo ejemplo, ¿no? A los capilares se le cuenta como uno solo. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a rescatar de esto? Que los capilares tienen más área transversal, entonces, ¿cómo va a ser el flujo? Menor. Va a haber menor velocidad de flujo. ¿Y para qué? Y esto es muy importante, chicos. Para que haya un mejor, bueno, para que sea mejor el intercambio de nutrientes, ¿ya? Porque imagínense que en los capilares, porque en los capilares son donde se da lo que es el intercambio, ¿no? De ahí viene arteriola, vena, ¿no? Pero en sí los capilares son los que se dan los intercambio, bueno, donde los órganos aprovechan los nutrientes, el oxígeno de la sangre, ¿no? Que está transportando la sangre. Entonces, imagínense que, que la sangre aumente de velocidad. Entonces, si aumenta de velocidad, no va a tener tiempo de sacar todos los nutrientes ese órgano que lo necesita. Por lo que, gracias a esta área transversal, mayor área transversal, es que disminuye la velocidad de flujo, y de esa manera va a haber un mejor intercambio de nutrientes y de gases, ¿no? Bueno, sí, disculpe, creo que hablaba. Ya hablando de hablar, ahora vamos a ver a alguien, ¿ya? Que quiero preguntar, a ver si han entendido lo que he dicho, a ver. Vamos. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? Ya, a ver. No. Macedonio Iván. ¿Estás ahí? No. ¿Aló? Uy, ¿Va? feliz. Mañana llego temprano, ¿ok? Mira, ¿Quién está? la Z. Chicos, ¿quién está hablando? Por favor, silencio en su micrófono. Por favor. Ya, a ver. Ya, a ver, ¿a quién le digo? A ver. Gina, ¿estás ahí? Gina. Bueno, no quieren participar, creo. Ya, chicos, entonces sigamos mejor, ya creo que estoy incomodando. Ya.
vamos a ver, ya continuando con la clase, vamos a ver que el flujo sanguíneo, bueno, vamos a ver el flujo sanguíneo, la gradiente de presión y resistencia vascular. ¿Qué será, Amilcar? ¿Qué será? Me estarán preguntando, ¿no? Ya, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver, ya, acá la fórmula, no sé si alguien sabe la fórmula, el nombre de esta fórmula en matemática. ¿Alguien? Harold, ¿tú sabes? ¿Harold? de Ah, no, no Ohm. saben. Su madre, Harold. Toma tu estrellita, te ganaste un abrazo después de la cuarentena, ¿ya? Ya. Sin Sí, ya, es la coronavirus. ley. No, no te preocupes, Harold, no te preocupes. Vas a tener el honor de que seas abrazado por mí. Ya, mentira, mentira, mentira. Ya, sí, como dice Harold, bueno, es esta la ley de Ohm, ¿no? Bueno, no es importante el nombre, pero bueno, la fórmula que dice que el flujo sanguíneo es igual a la gradiente de presión entre la resistencia. Vamos a ver cada uno de los términos, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con lo que es... a ver, ya. Vamos a empezar primero con este grafiquito. Eh, ya, bueno, es un vaso sanguíneo en la cual vamos a ver estos diferentes conceptos, ¿ya? ¿Qué se le dice gradiente de presión? Bueno, se dice a la diferencia de presiones. Gradiente, relaciónenlo con diferencia. Acá, en este segmento de acá, espérense, a ver, vamos a poner el foco. Ya, mira. La gradiente de presión, ya. En este cierto segmento del vaso va a haber cierta presión. Y en este cierto segmento del vaso va a haber otra presión. ¿Y cómo se va a mover el flujo? Y eso también ténganlo en cuenta. El flujo sanguíneo se mueve de una mayor presión hacia una menor presión, ¿ya? De mayor a menor. Así va lo que es el flujo sanguíneo. El gradiente de presión es la diferencia, ¿no? Es la diferencia, o sea, lo restas. P1 menos P2. Ese es el gradiente de presión. Imagínense que este vaso, en este segmento, la presión 1 y la presión 2 sean iguales. ¿Qué va a pasar? El flujo no se va a mover porque tienen iguales presiones. El flujo no se va a mover. Bueno, eso se refiere con el gradiente de presión, ¿no? Mientras más gradiente de presión, por ejemplo, si en la presión 1 es mayor, así un ejemplo, hablando, que si la presión 1 tiene una gran cantidad de presión y hablamos de que en la P2 tiene una mínima porción de presión que se aplica, entonces va a ser mayor el flujo, ¿no? Va a ser mayor el flujo sanguíneo. ¿Se me está escuchando, no, chicos? Carol, Sí, sí. Sí se escucha. ya, sigamos. Vamos a ver que es eso, ¿no? Que va a ir de una mayor presión a una menor presión. También tenemos que tener en cuenta a qué se dice presión, ¿no? Si se recordarán en matemática, la presión es fuerza entre área, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir en términos cristianos? Que es la cantidad de fuerza que se aplica en un determinada área. En este caso, es la cantidad de fuerza, la fuerza que aplica la sangre a las paredes del vaso, ¿ya? Es eso. Entonces, mientras más sangre, más presión, ¿no? Ya. Vamos a ver el otro término, que es la resistencia. A la resistencia lo vamos a relacionar mucho y es bien importante la resistencia porque es más determinante para lo que es el flujo sanguíneo. Eh, ya, vamos a ver que lo vamos a relacionar con lo que es la vasodilatación y la vasoconstricción. ¿Qué les dije de la resistencia? La resistencia bueno, son los factores que dificultan el paso de la sangre, ¿ya? Vamos a ver que mientras haya una vasodilatación, la vasodilatación se refiere cuando el lumen del vaso aumenta, ¿no? El radio del vaso va a aumentar, va a ser más grande, ¿no? Más dilatado, como dice. Vasoconstricción es al revés, ¿no? Que va a haber una menor luz, Vamos a ver que cuando el vaso se va a dilatar, va a haber una vasodilatación, va a haber una menor resistencia, o sea, un factor o sea, se va a oponer menos la pared para que pase la sangre.
Pero si en cambio hablamos de la vasoconstricción, es al revés. Mientras más pequeño el vaso, va a generar más resistencia. Se va a ver que la sangre no va a ir con tanta facilidad debidamente a esta luz, ¿no? Hablando de esto, de la fórmula, podemos rescatar que mientras haya más gradiente de presión, o sea, mientras haya más diferencia de estas presiones, de esta de acá y de esta de acá, ¿cómo va a ser el flujo? Como les dije, va a aumentar, pues, ¿no? Va a aumentar. Mientras va a haber más gradiente de presión, va a aumentar. Pero si hablamos de una mayor resistencia, imagínense que este vaso va a ser más pequeño, va a haber mayor vasoconstricción. ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo? Va a disminuir. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que les dije que el flujo sanguíneo era el volumen, un volumen que pasa por cierto segmento un determinado de tiempo? Entonces, como va a haber menor flujo, pues, ¿no? Va a haber menor luz, va a haber menor flujo. Entonces, eso es lo que hay que rescatar de aquí. Y acá, acerca de las arteriolas, porque lo dejé en espera. Vamos a decir que las arteriolas ofrecen el mayor porcentaje de la resistencia vascular total. Se dice que estas arteriolas aportan los 2/3 de la resistencia vascular. Con esto, también vamos a ver que va a haber un gran descenso significativo de la presión. No se recuerdan que les dije que las arterias se ocluyen, bueno, que a veces incluso se ocluyen totalmente para que no pase por cierto segmento, de modo de que se aproveche en otro tejido que más lo necesita, quizá por la circunstancia. Entonces, es por eso, ¿no? Que es bien determinante, que son bien determinantes las arteriolas, ¿ya? Entonces, mientras va a haber mayor resistencia vascular para que se mantenga un flujo constante, ¿qué va a pasar con el gradiente de presión y con las presiones? Va a disminuir, ¿no? Disminuye esto y aumenta la resistencia para que se mantenga el flujo sanguíneo, ¿no? Ver. Ya, hablando de las arteriolas, como les dije, bueno, es el mismo texto que puse acá. Esta es una imagen que saqué del Constanzo también, en la que vamos a ver que, espérense, vamos a ver que, mira, fíjense, esta es la presión, ¿no? Fíjense que la presión está más o menos constante acá, y bueno, ¿dónde empieza a bajar? En las arterias pequeñas. Fíjense que va a bajar en las arterias pequeñas. Pero ¿dónde van a tener un descenso significativo? En las arteriolas. ¿Por qué? Porque, como les dije, las arteriolas son las que ofrecen la mayor resistencia, ¿no? Hasta los 2/3 de la resistencia vascular total. Y fíjense que el descenso acá el descenso de presión en las arteriolas va a ser muy significativo, ¿no? Empiezan en las arterias pequeñas, pero el descenso más significativo es en las arteriolas. Hablando de resistencia, vamos a ver que en la resistencia va a estar determinado por 3 factores principalmente, ¿no? Para ver la resistencia. Una de ellas, una de ellas es la viscosidad, ¿ya? La viscosidad aumenta, cuando aumenta la viscosidad, ¿qué va a pasar con la resistencia? Como dice esta fórmula, va a aumentar, ¿ya? Pero me dirán, ¿qué es la viscosidad, Amílcar? Ya, vamos a explicar. Ya, así un ejemplo claro, ¿ya? La otra vez estaba viendo esta diapositiva y me recordé de cuando estaba haciendo mi desayuno, porque antes yo vivía solo y como que no me acostumbraba. Antes yo tomaba agüita nomás, pero agüita estaba tomando, ¿no? Agüita. Pero llegó cierto momento de que me cansé de tomar agua y quería tomar ya cualquier, ¿no? Cualquier. Pero como que me da flojera y es que yo lo tengo en mi Quaker en un baldecito. Así que agarré mi Quaker, o sea, son así como que, claro, mi Quaker agarré, lo puse en mi olla, ¿no? Al agua que estaba más o menos hirviendo, lo pongo, pero se me pasó y lo puse bastante lo puse. Y no sé si ustedes habrán visto esa experiencia, pero cuando pones bastante Quaker, lo que te sale es como tipo mazamorra, ¿ya? Porque debido a que se ha puesto mucho Quaker. Es similar acá. O sea, la viscosidad en sí es el espesor de cierto compuesto, ¿no? De cierto compuesto. En este caso,
bueno, es un ejemplo, ¿no? Con lo del Quaker, porque antes ya, después de eso ya aprendí la lección, ya no quiero comer mazamorra de Quaker. Entonces ya ponía con cucharita un poco, ya le ponía menos, ¿no? Y salía mejor, ¿no? Ya no salía todo mazamorra, sino que salía un poquito más, para tomar, no como para comer. Entonces, y extrapolándolo al tema, vamos a ver que si hablamos de viscosidad, recuérdense, viscosidad igual a espesor. Vamos a ver que en la sangre va a haber varios componentes, ¿no? Pero principalmente, bueno, va a haber el plasma, van a estar los glóbulos rojos, todo esto es el plasma, ¿no? Que ocupan el mayor porcentaje, donde hay agua, iones, proteínas, nutrientes, todo eso. Glóbulos blancos, que es una minoría. Y fíjense todo esto de rojito son los glóbulos rojos, ¿ya? Esta cantidad de glóbulos rojos va a determinar el espesor de la sangre, ¿ya? La sangre sería todo esto en total, pero el que determina su espesor son los glóbulos rojos. Imagínense que los glóbulos rojos, y el mismo ejemplo que el Quaker, ¿no? Imagínense que estos glóbulos rojos aumenten, ya sea por X motivos, ya que lo van a ver luego. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la sangre? ¿Qué va a pasar? A ver, Joseph, dime, ¿qué va a pasar con la sangre? ¿Se hace más, más, como digo, más espeso o menos espeso? ¿Joseph? Ah, Joseph murió. Oh, Joseph se ha dormido ya, pero Joseph, no te duermas. Ya. Como les decía, mientras aumenta los glóbulos, la concentración de glóbulos rojos, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a volver más espeso, ¿no? Caso contrario, cuando los glóbulos rojos descienden, va a hacerse menos espeso, ¿no? Mientras más espeso, mientras más espeso sea la sangre, más dificultad de pasar por los vasos son, pues. Porque es como tipo así espeso, pues, ¿no? Entonces va a tener más dificultad de pasar por el vaso, ¿no? Pero en cambio, si tiene menor espesor la sangre, entonces va a ser como que más aguachento, así hablando coloquialmente, entonces va a pasar más rápido, ¿ya? Entonces, ya el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre se le va a conocer como hematocrito, ¿ya? Eso recuérdense muy bien, ¿ya? El hematocrito. El hematocrito va a ser muy importante, chicos, ¿ya? El hematocrito, el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre, ¿no? En cierta cantidad de sangre, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver en este tema? Mientras más viscosidad haya, va a haber mayor resistencia, ¿no? Como digo, resistencia es todo factor que impide el flujo normal de la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir, no? Mientras más espesor tenga, mientras más espesor tenga la sangre, entonces va a ser más difícil de mover, ¿no? O sea, va a ser un factor que impida el movimiento normal de la sangre. Hablando de la longitud del vaso, bueno, no lo voy a detallar mucho, pero como me recuerdo es, supongamos que este es un vaso, ¿ya? Esta línea de acá sea un vaso. Vamos a ver. Ya. Supongamos que este es un vaso, ¿ya? Yo me recuerdo de esta manera. Mira, fíjense, si un vaso sea de este tamaño, de acá hacia acá, solamente este segmento, ¿cómo le diría? Comparado con todo este segmento, o sea, toda la sangre que va a pasar por todo este recorrido, ¿cuál tiene más probabilidad de que tenga mayor, ¿cómo diría? Mayor dificultad para pasar, mayores obstáculos? El que es más largo, pues, ¿no? Quizá acá se le presente algo. Bueno, así me recuerdo, ¿no? Pero en cambio, si hablamos de un vaso de este punto a este punto, va a tener menor posibilidad de que se encuentre con algún factor que le impida pasar normal, ¿no? Bueno, es la manera de recordarme. Vamos a ver entonces que vamos a ver que cuando la longitud del vaso sea mayor, mientras más longitud de vaso haya, entonces va a haber mayor resistencia. Y hablando del radio del vaso, ¿no? De la luz del vaso. Vamos a ver que cuando aumenta el radio del vaso, la resistencia va a bajar significativamente. ¿Ya? Y este es es un factor muy importante. ¿Se recuerdan del término vasoconstricción y vasodilatación? Me refiero a este término, ¿no? ¿Por qué le he denominado más? Porque este es el factor más importante, lo que es en la resistencia, ¿no? Fíjense que está la cuarta. O sea,
si disminuye en una unidad o si baja en una unidad, va a ser mayor, pues, ¿no? Porque está elevada la cuarta. Bueno, en una unidad no, sino que si hablamos de 2 unidades, o se aumenten 2 unidades de para arriba o 2 unidades para abajo, entonces, como está la cuarta, va a ser más significativo la afectación de la resistencia, ¿no? Porque está la cuarta. Por eso es que las flechas lo puse de esta manera. Entonces, vamos a ver que a mayor radio del vaso, o sea, cuando hay más vasodilatación, hablando así en términos médicos, la resistencia, ¿cómo va a ser? Menor, ¿no? Menor, significativamente. Mientras más vasoconstricción, o sea, al revés, o sea, mientras el radio del vaso disminuye, la resistencia va a aumentar. Hablando del flujo sanguíneo, vamos a ver dos tipos de flujo sanguíneo. Un flujo sanguíneo laminar, ¿ya? ¿Cuáles son las características del flujo sanguíneo laminar? Bueno, también llamado flujo hemodinámico, que tiene un perfil parabólico, ¿no? Si se recuerdan de sus clases de matemática, esta forma de aquí se le llama una parábola, ¿no? Una parábola. Entonces tiene un perfil parabólico. ¿Por qué está este perfil parabólico? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué? Porque en el centro hay más velocidad. Aquí está la velocidad máxima. Pero en cambio, si tomamos acá, va a haber una velocidad mínima. Acá la sangre va a recorrer menos. ¿Por qué? Por el factor que se llama cizallamiento, ¿ya? El cizallamiento es, ¿cómo diría? Las diferencias de movimiento de una capa a otra. Fíjense que acá las paredes son inmóviles, prácticamente no se mueven, pero no con la sangre no se mueven las paredes del vaso, ¿no? Esta sería una pared del vaso y sería otra pared del vaso. No se mueven. Entonces, como no se mueven, sería como una resistencia que estaría oponiendo. Es como si fuera un vector. La pared del vaso, la flecha, bueno, el vector iría para este sentido, en sentido opuesto. Entonces, ¿qué hace? Hace que disminuya la velocidad en las formas, en la sangre que está adyacente a las paredes. Pero como este está como que medio alejado, entonces va a tener una velocidad máxima. Entonces, a medida que se aleja de la pared del vaso, va a aumentar la velocidad, y a medida que se acerque, va a disminuir. Por eso es del perfil parabólico. Y vamos a ver que este flujo laminar es la parte fisiológica, o sea, es como se debería de hacer, ¿no? Si hablo de un flujo fisiológico, quiero decir que, bueno, en la parte fisiológica, o sea, el flujo normal, ¿no? Cuando vas a ver el término fisiológico, vamos a hacer referencia siempre en el aspecto normal, ya que es muy diferente en aspecto patológico, ¿no? Fisiológico, normal. Patológico es algo anormal. Acá un ejemplo, chicos. A ver. Espérate, no se mira. Ay. Bueno, este era un video. A ver si se vuelve. Ahí está. Fíjense. Ya, fíjense. Bueno, ese es un fragmento que saqué del YouTube. Es un experimento en la que se comprueba el flujo laminar. Fíjense que acá el flujo es constante. Fíjense, el movimiento que hace es simétrico. ¿Qué quiero decir? Que en cualquier parte de la sangre va a ir de esta manera, en sentido recto, así, de esta manera, como ves, pues es que tiene esta forma. Fíjense que va de esta manera, bien uniforme, que es muy diferente al flujo turbulento. El flujo turbulento, si acá iba de una manera normal, de un sentido a otro, en este caso no va a ir con ese movimiento, va a ir a diferentes sentidos, ¿no? Fíjense, esta va para acá, de diferentes sentidos, ¿no? Con diferentes sentidos. ¿Por qué se da esto? Vamos a verlo. Primero vamos a ver los efectos del flujo turbulento. El flujo turbulento, vamos a ver que, como le dije, va a tener movimientos en diferentes sentidos, y vamos a ver esto en pacientes con anemia o con irregularidad valvular. Cuando tiene, bueno, en la válvula, hablando de la válvula tricúspide, bicúspide, bueno, que la han visto en anatomía, si tienen alguna irregularidad, vamos a verlo luego, ¿ya? Si tienen alguna irregularidad, también va a tener ese flujo turbulento, que hace que la sangre no tenga un movimiento regular, ¿no? O si no, por coágulos, ¿no? Por coágulos que se forman dentro de la sangre. De manera de que, lo voy a detallar luego, ya lo voy a detallar luego. Tengo un ejemplo de estos.
una característica más del flujo turbulento es que el flujo turbulento, gracias al flujo turbulento, a veces como va en estas maneras, va a causar una vibración en la pared. Entonces, como va a causar una vibración en la pared, en ciertas ocasiones va a haber sonidos, ¿ya? Va a producirse sonidos por las vibraciones que va a haber acá. A eso se le va a llamar soplos, ¿ya? Flujo turbulento ocasiona los soplos. Y un ejemplo clásico es el río, pues, chicos. Mira, fíjense que acá está, mira, acá hay piedras, ¿ya? Acá hay piedras. Pero las piedras, mira, cuando el agua está yendo hacia este sentido, vamos a ver. Cuando el agua llega hacia este sentido y choca con esta piedra, va a cambiar de sentido, ¿no? Se va a ir para acá. Entonces, va a cambiar de sentido, ¿no? Gracias a esto. Es como si habláramos de los coágulos o como la irregularidad valvular. Es similar. Es como si esto fuera un coágulo y cambia la dirección de la sangre que estaba yendo hacia. Imagínense que acá va a haber un coágulo, ¿no? Va a cambiar la velocidad. Lo voy a explicar luego. Es igual con la irregularidad valvular, ¿ya? Cuando haya también irregulares en las válvulas. Hablando del flujo, continuando con lo que es el flujo sanguíneo, vamos a ver una fórmula muy importante que es el número de Reynolds, ¿ya? Ya de todas estas variables, de la densidad de la sangre, ¿no? Ya bueno, este es un número constante, diámetro del vaso, velocidad del flujo, que son directamente proporcionales al número de Reynolds. Ya, antes de hablar de ese tema, el número de Reynolds es, bueno, un índice que te determina si el flujo de tu sangre, bueno, el flujo de la sangre es laminar o es turbulento, ¿ya? Vamos a ver el punto de corte, ¿ya? Vamos a ver el punto de corte de donde se denomina flujo laminar y flujo turbulento. Vamos a ver que a más velocidad a más velocidad de flujo va a haber mayor número de Reynolds, ¿ya? Va a haber mayor número de Reynolds. Pero vamos a ver la característica de la velocidad de flujo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a aumentar la velocidad de flujo? Aumenta cuando la luz del vaso disminuye, ¿ya? Pero me dirán, ¿se va a contradecir con lo que es el diámetro del vaso? Si Amílcar, me estás diciendo que el diámetro del vaso, mira, si acá en tu fórmula está diciendo que mientras más diámetro haya, más número de Reynolds, pero acá te estás contradiciendo. Acá estás diciendo que la luz del vaso disminuye y para que aumente la velocidad de flujo, ¿no? Obviamente, o sea, es como si fuera algo contradictorio. Pero aquí está la respuesta. Mira, vamos a ver esta fórmula, ya la hemos visto ya hace rato. ¿Se recuerdan? Velocidad de flujo es igual a flujo entre el área transversal, ¿no? ¿Y el área transversal cómo se define? Pi por radio al cuadrado. Mira, fíjense, mira, es similar con la fórmula de la resistencia que les expliqué, ese de la cuarta, el radio a la cuarta, es similar. Fíjense que, mira, cuando disminuye el radio, acá cuando disminuye el radio, mira, fíjense que está elevado al cuadrado. Entonces, va a ver, ¿qué va a pasar? Como es inversamente proporcional, acá abajo es inversamente proporcional, entonces cuando disminuye el radio del vaso, ¿qué va a pasar con el flujo? Va a aumentar, pero va a aumentar exponencialmente, o sea, disminuye un poquito esto, pero va a aumentar más. Entonces, ¿cuál va a ser más determinante? ¿El diámetro del vaso o la velocidad de flujo? Obviamente la velocidad de flujo. No importa que esté disminuyendo, disminuye la velocidad del vaso, pero como va a disminuir, pero como está acá elevado exponencialmente, la velocidad de flujo va a ser mucho más mayor, ¿no? Debido a esta característica de ser exponencial. Chicos, ¿me están entendiendo? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Amigos? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? Ya. Ya, sigamos entonces. Ya, esa es la característica, ¿no? Y el otro aspecto bien importante es la viscosidad. Pero antes de entrar a la viscosidad, vamos a dar un ejemplo de la velocidad de flujo, ¿ya? ¿Qué les dije? Aumenta cuando disminuye el vaso, ¿no? Un ejemplo es
esto de aquí, disculpen, es la formación de trombos, ¿ya? La formación de trombos, o coágulos, ¿ya? Ya típicamente llamando coágulos. Fíjense que se está almacenando acá. Fíjense que este es un vaso normal, pero a medida que va pasando el tiempo, va a disminuir la luz del vaso. Fíjense que disminuye la luz del vaso. Entonces, ¿qué les dije cuando disminuye la luz del vaso? Va a aumentar la velocidad de flujo. Y es un ejemplo claro, ¿no? Fíjense, en trombos. Entonces, como el trombo va a disminuir la velocidad va a disminuir la luz del vaso, entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. Y hablando de la viscosidad, ¿qué les dije? Que era el espesor que le daba la sangre, ¿no? En este caso vamos a ver lo que es el tema del hematocrito. El hematocrito, como les dije, es el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre, ¿no? En cierta cantidad de sangre. Vamos a ver que acá, bueno, este es un, ¿cómo diría? Sería de la manera normal, ¿no? La sangre sería de manera normal acá. La concentración de sangre, ¿ya? Pero ¿qué pasa en la anemia? En la anemia va a disminuir ya en términos generales. Vamos a ver que en la anemia va a disminuir la concentración de sangre, de glóbulos rojos. Fíjense, va a disminuir, ¿ya? Es la característica de la anemia. Va a tener en otras palabras, un hematocrito bajo. Muy diferente a la policitemia, que en la policitemia va a haber un mayor hematocrito, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Como les dije, mientras más viscosidad haya en la sangre, va a haber menor velocidad pues, de flujo, ¿no? Porque se va a oponer. Es un ejemplo también, ¿no? Que si la viscosidad de la sangre es mayor, entonces como es como medio mazamorra, si hablan coloquialmente hablando, no va a tener buen movimiento si hablamos del agua, supongamos, ¿no? De un agua así sin nada. Es el mismo ejemplo, chicos. Entonces, acá vamos a hablar del punto de corte. ¿Ya? Cuando el número de Reynolds sale menor a 2000, se va a hablar de un flujo laminar. Pero ojo, si el número de Reynolds sale más de 2000, no quiere decir que ya tengas flujo turbulento. Quiere decir que va a haber mayor posibilidad de que se desarrolle o de que haya un flujo turbulento. ¿Ya? O sea, hablamos de posibilidades. En otras literaturas vi que flujo turbulento ya se denomina de 3000 para arriba. Y de 2000 a 3000 es la probabilidad de que haya, ¿no? Solamente probabilidad. Pero si es mayor de 3000, ya es un hecho de que haya, ¿no? Lo que es el flujo turbulento. La conclusión de esto es que, mira, cuando haya trombos y cuando haya anemia, o sea, menor hematocrito, menor luz, ¿qué va a pasar con el número de Reynolds? Va a aumentar. Va a aumentar. Chicos, ¿alguna duda? ¿No entiende esa parte alguien? Para volver a repetir o no. ¿Están entendiendo, no, chicos? Ya, bueno. Continuemos, chicos, continuemos. O alguien ha comentado. Creo que no, sí. Ay, Luisa, disculpa, recién veo tu mensaje. ¿De qué segmento, disculpa? ¿De cuál, Luisa? Luisa, Milka, creo que es de la parte de lo que estabas hablando del radio y del diámetro y la velocidad. ay. En flujo sanguíneo, ¿cierto? Está. De eso está hablando. Ya. Ya, mira. Lo voy a volver a repetir. Ya no hay problema. Mira, fíjense que, bueno, la fórmula dice que, bueno, acá el diámetro, bueno, el problema es acá, ¿no? El diámetro y la velocidad de flujo. Como dije, cuando la velocidad de flujo, o sea, va a haber mayor velocidad en el flujo, va a aumentar la velocidad de flujo
cuando la luz del vaso disminuye. Mira, fíjense, este es el ejemplo clásico, ¿no? Mira, esto es una luz del vaso normal, ¿no? Es la luz de un vaso normal. Pero, ¿qué pasa cuando hay un coágulo, cuando hay una oclusión? Fíjense que la luz del vaso va a disminuir. Fíjense, esto, comparando ya, mira, fíjense esta luz de acá. Si comparamos el radio de este segmento con el radio que ha quedado de este segmento, vamos a ver que acá va a tener un menor radio. Va a tener un menor radio. Pero me van a decir, ¿no? Que, mira, fíjense acá. Diámetro del vaso, número de Reynolds. Fíjense que el diámetro del vaso, o también, o radio, ¿no? Radio es igual a bueno, el diámetro es igual 2 veces a la radio, ¿no? Al radio. Vamos a ver que mientras más diámetro haya, más número de Reynolds, pero se estará contradiciendo, ¿no? Amílcar, me estás diciendo que la velocidad de flujo aumenta cuando la luz del vaso disminuye, o sea, cuando el diámetro disminuye, en otras palabras, ¿no? O sea, disminuye esto y la velocidad de flujo va a aumentar. Pero fíjense con la fórmula que les expliqué, ¿no? De la velocidad de flujo es igual al flujo entre el área transversal. ¿Por qué? Mira, ya va a disminuir el diámetro del vaso, ¿ya? Va a disminuir el diámetro, o sea, va a disminuir el radio, ¿no? Va a disminuir el radio. Pero mira, fíjense que acá la fórmula está elevado al exponente, ¿no? A 2. Entonces, si disminuye esto un poquito, esto disminuye un poquito, como es inversamente proporcional a la velocidad del flujo, la velocidad de flujo de acá va a aumentar más. ¿Por qué? Porque está elevado exponencialmente, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? Mira, si pongamos que el radio sea 2, ¿ya? Que sea 2. O sea, reducimos, ya, digamos que del número 4 se ha ido al 2, ¿no? Una reducción de 2. ¿Cuánto sería acá? 2 al cuadrado sería 4. Entonces, acá no lo vamos a dividir entre 2, sino entre 4. Entonces, la velocidad de flujo va a disminuir más. Entonces, es eso, pues chicos, que si disminuye acá el diámetro del vaso, va a disminuir un poquito, ¿no? Pero como está acá elevado el exponente, el radio, entonces la velocidad del flujo va a aumentar exponencialmente, ¿no? Justamente es de la parte matemática. No sé si me entendiste, Luisa. Sí, ya, está bien, está bien. Entonces, sigamos. Chicos, cualquier duda me interrumpen nomás, chicos, por favor. Para ver los mensajes tengo que todavía pulsar otra opción. Me hablan sin nomás, no, sin miedo. Ya, sigamos, chicos. Ya, hablando de las presiones, bueno, ya vamos a terminar ya. Hablando de las presiones, chicos, vamos a ver que características, ¿no? ¿Qué les dije de la presión? La presión es, bueno, ya hablando en este término, bueno, en este segmento vamos a ver que es la fuerza que ejerce la sangre a la pared del vaso, ¿no? Fuerza intraárea, ¿no? Es la típica que hemos aprendido, ¿no? Pero así la vamos a definir. Vamos a ver esto, ¿no? Ya, vamos a ver dos características principales. Las presiones son diferentes a lo largo de los vasos. ¿Por qué les dije? Porque si son iguales las presiones en los vasos, no va a haber movimiento, no va a haber flujo, no va a haber un flujo que se mueva. Justamente gracias a esta gradiente de presión o diferencia de presiones es que va a haber el movimiento de la sangre. El otro aspecto a tomar en cuenta, que también es muy importante, chicos, es en la aorta, ¿ya? En la aorta, la presión de la aorta. ¿Qué va a decir? La presión en la aorta está determinada por el volumen de sangre bombeado del ventrículo izquierdo y por la baja distensibilidad. Ya, vamos a ir por partes. Mira, supongamos que va a haber, el ventrículo izquierdo es el que bombea la sangre, ¿no? Bombea la sangre a todo el organismo. Pero fíjense que quizá, un ejemplo, ¿no? Que qué tal el volumen de sangre ya por X razones aumenta. Aumenta el volumen de sangre. Entonces, mientras más volumen de sangre va a haber, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir más sangre por la aorta, ¿no? Entonces, si va a ir más sangre por la aorta, esa cantidad de sangre va a ejercer más presión a la pared de la aorta, al pared de ese vaso. Entonces, es por eso que mientras más volumen de sangre haya,
mayor va a ser la presión en la aorta. Y es por eso que se determina la presión, ¿no? De la aorta. O sea, que es un factor que influye mucho en la presión de la aorta. Ya. Hablando de la baja distensibilidad. ¿Qué les dije de la distensibilidad? No, se recuerda, ¿no? Que la aorta es una arteria, ¿no? Y tiene una baja distensibilidad. Es la capacidad, como digo, la distensibilidad, que está mucho relacionado con la compliancia, justamente es para lo que es la cantidad de almacenar grandes volúmenes, ¿no? Justamente en las venas, la luz de la vena es mayor, ¿no? Justamente eso para que, o sea, tiene más distensibilidad para que puedan almacenar mayor cantidad de volumen. Pero ¿qué pasa? Que la aorta no tiene esa distensibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar si no tiene esa distensibilidad, esa capacidad de almacenar volumen? Entonces, el volumen que va a pasar por la aorta va a ejercer gran presión, pues, ¿no? A la pared del vaso, porque no tiene buena distensibilidad. Es eso, esos son los dos factores. Hablando acerca de las arteriolas, no me voy a cansar de repetir, pero bueno, pero en este caso lo vamos a ver con la presión, ¿no? Como les dije, en las arteriolas son los vasos que ejercen mayor resistencia y por lo tanto va a haber un descenso significativo de la presión acá, ¿no? ¿Dónde empieza el descenso, como les dije? En las pequeñas arterias, ¿no? ¿Y dónde va a haber un descenso significativo? En las arteriolas. Ya. Hablando de las presiones, chicos, vamos a ver 4 presiones importantes en este segmento. Una de ellas es la presión diastólica, ¿ya? La presión diastólica, ¿cómo la defino así fácil, de una manera fácil de entender? Es la presión cuando no se está propulsando la sangre, ¿ya? O sea, la sangre, en este caso, si, por ejemplo, está la sangre acá, estamos en la etapa de la diástole, ¿ya? La diástole, ya por la pre conocemos, ¿no? Acá está la sangre, no hay un bombeo de la sangre. Entonces, no va a haber sangre acá, y es esa presión que existe en eso, ¿no? En ese momento que no está propulsando la sangre. Es muy diferente a la presión sistólica. La presión sistólica es la presión cuando se está propulsando la sangre. O sea, pasa por acá la sangre y ya bueno, la fuerza que ejerce la sangre a esa pared, esa es, ¿no? La presión sistólica. La presión de pulso. La presión de pulso, chicos, es la diferencia de la presión sistólica y la presión diastólica. También recordar que la presión sistólica, como les dije, es la fuerza que aplica la sangre a las paredes, va a ser mayor a la presión diastólica, porque en la presión diastólica no va a haber ninguna sangre que obviamente que le esté ejerciendo presión. Entonces, vamos a ver que la presión sistólica menos la presión diastólica se le va a denominar lo que es la presión de pulso, ¿ya? Quiero determinar la presión de pulso. Entonces, ¿qué hago? Resto la presión sistólica, que normalmente es 120, acá como dice, y la presión diastólica, que es 80. Entonces, la diferencia de eso es la presión de pulso. ¿Y para qué servirá la presión de pulso? Justamente, bueno, generalmente refleja el volumen sistólico. Ya, el volumen sistólico lo van a ver, creo que en otro segmento, pero ya dándole un adelanto, es el volumen que ¿cómo le digo? Es el volumen que se inyecta del ventrículo izquierdo en la sístole, ¿no? Por ese volumen sistólico, ¿ya? O sea, ese es el volumen, ¿no? Cierta cantidad de sangre sale del ventrículo izquierdo, entonces esa cantidad de sangre es el volumen sistólico. Entonces va a reflejar mucho la presión de pulso. ¿Qué quiere decir? Si la presión de pulso aumenta, o sea, si hay mayor diferencia de la presión sistólica y la presión diastólica, va a haber mayor presión de pulso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se ha inyectado mayor volumen sistólico. Está muy relacionado con lo que es con el volumen sistólico, ¿no? Por eso la presión de pulso, chicos. Bueno, sigamos. La presión media. La presión media, chicos, es, bueno, en sí diría, ¿no? La presión promedio, ¿no? Del volumen sistólico y volumen diastólico. O sea, ¿qué quiero decir? 120 entre 80, no, 120 más 80 entre 2. No, chicos, bueno, no es así de fácil. Porque acá va a haber un aspecto muy importante,
que es el ciclo cardíaco, ¿ya? El ciclo cardíaco. O bueno, hablando así ya términos no tanto así de ciclo cardíaco, que lo van a ver creo que en la próxima clase, es la presión promedio, pero en cierto determinado de tiempo, ¿ya? En un determinado tiempo. Ya, adelantándonos un poquito del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es, ¿cómo diría? Está dividido en dos, ¿ya? Ya está dividido en dos fases, una sístole y una diástole, ¿ya? En donde, a ver, tengo fe que que alguien me hable. Ah, Yuri, ¿estás ahí, Yuri? ¿Aló? O ya nadie me hable. Este, Yuri, tú me puedes decir, a ver, este, ¿sabes si, a ver, cuál de las dos fases es más larga, la sístole o la diástole? ¿Aló? El diástole. Su madre, Yuri, ya. Sí, te ganaste tu estrellita, Yuri, ya. Un abrazo de parte mía después de la cuarentena, ya te va a buscar en tu salón. Sí, sí, chicos. Sí, muchas gracias, Yuri, por participar. Gracias por responderme más bien. Sí, chicos, la diástole en el ciclo cardíaco es la fase donde ¿cómo diría? Se aporta más tiempo, normalmente, una persona en reposo, ¿no? Porque si hablamos de una persona que está corriendo, ¿no? La diástole va a disminuir la diástole. Entonces, si hablamos en esa perspectiva del tiempo, tomando en cuenta el tiempo, vamos a ver que incluso la diástole, bueno, en el el libro de Guyton, se define que la diástole determina un 60% del ciclo cardíaco, ¿ya? En cambio, la sístole, va a ser un menor porcentaje, pues. Entonces, la fórmula para hallar la presión media, y es bien preguntado también, chicos, que es 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica entre 3. ¿Cómo me recuerdo? Ya, pongo acá presión diastólica, presión sistólica, pongo los dos, ¿ya? Pongo los dos. ¿Cuál dura más? La presión diastólica. Entonces, acá lo voy a poner por 2, ¿ya? Porque vale por 2, bueno, en sí no vale, no hablando, extrapolando el ciclo cardíaco, no exactamente vale por 2, ¿no? Pero si lo ponemos, por 2, ¿no? Por 2, porque es el que dura más. Acá hay un 1 imaginario. 2 más 1, 3. Bueno, en realidad no es así, ¿no? O sea, no es así matemáticamente. Se lo estoy diciendo para recordar. 2 más 1. Entonces, ¿cuánto es? 3. Entonces, a esos lo voy a dividir, ¿no? Lo voy a dividir entre 3. O sea, presión diastólica, presión sistólica. ¿Cuál dura más? La presión diastólica. Entonces, acá lo voy a poner el 2. 2 más 1, 3. Entonces, lo voy a dividir entre 3. Ya una manera de cómo me recuerdo de la presión media. Eh, Esa es la presión media, chicos. Y también quería hablar de algo también que, bueno, me han preguntado también en mis clases. Es acerca de la incisura dícrota. ¿Qué es la incisura dícrota? Esta cosita, esta depresión que ven y luego se aumenta. Bueno, esta depresión de acá es la incisura dícrota o también llamada hendidura dícrota, ¿ya? En este caso, ¿por qué se forma la incisura dícrota? Y esto es bastante relacionado con el tema que han hecho ayer, chicos, en anatomía. Miren, normalmente la sangre va a expulsarse del ventrículo izquierdo para irrigar a todos los órganos, pero cuando ya, mira, se bombea la sangre, ¿ya? Se bombea la sangre, está yendo la sangre, se está yendo la sangre acá, se va a estos pasos, pero no toda la sangre se va a ir. Cierto porcentaje va a retornar, ¿ya? Va a retornar. Y acá la válvula como está cerrada, porque es unidireccional las válvulas, ¿no? Normalmente las válvulas son unidireccionales, no puede abrirse para abajo, sino se abre para arriba siempre. Como van a estar cerrados, va a chocar con la válvula y se va a ir a la circulación coronaria, ¿no? Para irrigar el mismo corazón. Pero, ¿qué quiero rescatar de esto? Mira, vamos a hacer así como una historita, o sea, el proceso, ¿no? Mira, la sangre se expulsa, se expulsa. Hablando de la presión aórtica, ¿no? Porque es la presión que vamos a determinar bastante en lo que es en la parte clínica, ¿no? Mira,
fíjense, y también es la que es bastante significativamente clínica. Mira, aumenta lo que es mira, se bombea la sangre acá, se bombea, va hacia esta parte. Como les dije, la sangre va a ejercer una determinada presión, ¿no? Determina una determinada presión que hace que aumente la presión, ¿no? De lo que estaba en 80, de lo que no había sangre, aumenta hasta 120. ¿Qué va a pasar? Ya se ha ido la sangre a todas las partes, ¿no? Se había ido a todas partes. Ya no hay sangre a esta parte, ¿no? Por eso es que empieza a disminuir. Pero como le digo, no toda la sangre se va. Hay cierto porcentaje, un cierto remanente que no se va y que empieza a descender. Entonces, ese retorno, ese pequeño retorno de la sangre, hace que aumente un poquito, acá, aumente un poquito la presión, acá. Y luego ya cuando se va la circulación coronaria y cuando no hay sangre, disminuye completamente, ¿no? ¿Hay alguna duda, chicos, hasta este punto? ¿Alguien? ¿Nadie, chicos? Ya. Entonces, ya. Entonces sigamos, chicos, sigamos. Ya, bueno, faltan 2 diapositivas, creo, nada más. Ya, hablemos de la presión gravitacional. La presión gravitacional, chicos, ¿qué es la presión gravitacional? También que es muy importante para lo que es, hablando ya del retorno, bueno, de las venas, ¿no? Porque las venas es, si las arterias eran hablando de la circulación mayor, si las arterias eran de corazón hacia todos los órganos, generalmente hacia abajo, la presión gravitacional, bueno, la presión venosa, más que nada es de abajo hacia arriba. Me voy a explicar luego, ¿ya? Pero vamos a ver que la presión gravitacional, ¿qué es? Hablando en cuestiones de la circulación, es la presión que se ejerce por el peso o por la masa de la sangre, porque la sangre tiene una masa. Entonces, esa masa hace que, bueno, esa masa y ese peso hace que la sangre tiene eso, ¿no? Justamente por esa característica es que hay la presión gravitacional. ¿Y dónde se va a ver más esto? O sea, ¿dónde va a haber mayor este problema? Es cuando la sangre quiere retornar, ¿no? Cuando la sangre quiere retornar. O sea, mira, supongamos que ya es una vena, ¿no? La sangre retorna, ¿no? Hacia el corazón de esta manera, así, ¿no? Entonces, va a haber mayor dificultad para el retorno, ¿no? Justamente por esta presión gravitacional. Donde la presión gravitacional va a ser mayor en los pies y tomando un punto de referencia al corazón, acá va a ser 0, ¿ya? Acá en la aurícula derecha va a ser 0. Mientras más abajo, va a ser mayor la presión. Un ejemplo clásico es esto de, comparando con el mar, ¿no? Si se fijan, no sé si habrán visto sus clases de geografía, que mientras más abajo, o sea, mientras más abajo estés yendo, más abajo, va a aumentar mayor la presión. ¿Ya? Una atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, así, pero no. Va a aumentar. Es un ejemplo clásico y es una manera de recordarse. Mientras más abajo, va a haber mayor presión gravitacional. A ver, voy a eliminar esto, chicos, para que se mire mejor. Solamente era para un ejemplo, porque en sí, ya sigamos. Vamos a ver que la sangre a medida que va a retornar a la aurícula derecha, va a presentar varias dificultades, especialmente en acá, en el abdomen, en acá. Dentro de acá, ¿por qué? Porque hay, bueno, ya lo van a ver luego, que va a haber una gran cantidad de órganos, chicos. En el abdomen va a haber una gran cantidad de órganos, ¿ya? Entonces, gracias a esa cantidad de órganos, o quizá cuando una persona o una mujer esté embarazada, o quizá cuando haya algún tumor, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión abdominal, de modo de que va a ocluir los vasos, ¿no? Va a ocluir los vasos. Entonces, no va a haber un buen retorno venoso. Entonces, como va a haber eso, como va a aumentar la presión intraabdominal, entonces, ¿qué va a pasar? Va a necesitar, como dije, va a ir siempre el flujo sanguíneo va de una mayor presión a una menor presión. Entonces, ¿qué va a pasar si aumenta esta presión intraabdominal? Acá abajo tiene que aumentar más la presión para que venza esta presión intraabdominal y pueda ir normal, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando aumenta la presión intraabdominal? Les dije, se necesita ejercer más presión aquí, ¿ya? Vamos a ver que gracias a 2 componentes principales, que son las válvulas unidireccionales, que son estas cositas de acá, fíjense, estas válvulas
que están a lo largo de la vena son unidireccionales. ¿Por qué? Porque impiden el descenso de la sangre. Mira, está subiendo la sangre y impide para que vuelvan, ¿no? Para que vuelvan, de manera que lleguen al corazón, ¿no? Entonces, gracias a estas válvulas y gracias a tensar los músculos de la pierna, principalmente los gastrocnemios. O sea, los gastrocnemios son los músculos que, ya, miren su pierna, miren los músculos que están atrás, así, claro, los músculos que están atrás de su pierna, ya esos son los gastrocnemios. Gracias a tensar constantemente ese gastrocnemio, hace que hace que, que retorne la sangre, ¿no? Que pueda ascender la sangre, ¿no? Por ejemplo, quizá en algunas personas que quizá están constantemente sentadas, echadas, o quizá estén constantemente paradas, o sea, no se mueven, así como los soldaditos de Inglaterra, o sea, no hacen una tensión constante. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? No va a haber, no va a haber como digo, no va a haber la actividad de este músculo para que ascienda la sangre. Entonces, como no va a haber ese ascenso de la sangre, se va a acumular acá, porque no se está tensando los músculos. ¿Qué va a pasar? Se va a almacenar acá. Entonces, se va a dilatar, ¿ya? Se va a dilatar las venas. Entonces, a esa patología se le conoce como varices, ¿ya? Varices. Es eso, chicos. Entonces, gracias a las válvulas unidireccionales y al tensar los músculos de la pierna, bueno, a ese músculo de la pierna se le conoce como bomba venosa, chicos. Bomba venosa es como una bomba, ¿no? Es como que si agarras un globo de agua y estuvieras aplastándolo, si sale el agua, ¿no? Gracias al aplastar ese globo de agua sale el agua, ¿no? Es algo así, ¿no? Gracias a la bomba venosa es lo que asciende la sangre. Entonces, es eso, chicos. Ya bueno, esta es la última diapositiva. Vamos a hablar acerca de la presión venosa central. ¿Qué quiero decir? Es la presión de la aurícula derecha. Bueno, antes de continuar, ¿hay alguna duda, chicos? No. ¿O sí? ¿Hay alguna duda? Ya no hay ninguna duda. Me lo hacen saber si no prenden su micrófono nomás. La presión venosa central es la presión en la aurícula derecha. Amilcar, Sí. Dime. Amilcar, Sí, dime. ¿puedes por favor repetir lo de varices? Ya, está bien. Como les Gracias. decía, gracias. Ya, está bien. Ya, bueno, no sé cómo te llamas. Ya, pero también lo voy a repetir. Mira, fíjense que gracias a tensar los músculos de la pierna, o sea, tensas tu músculo de la pierna. Entonces, gracias a esa tensión de la pierna es que la sangre asciende. ¿Ya? Pero en este caso, cuando aumenta la presión intraabdominal, ¿por qué acá hay una presión intraabdominal significativa? Por la cantidad de órganos que hay acá dentro del abdomen. O si no, en las personas embarazadas, porque cabe recalcar que las personas embarazadas, el feto ocupa un lugar. Entonces, como va a ocupar un lugar, entonces va a aumentar la presión intraabdominal y va a ser más difícil de que esta presión de acá, o sea, ¿cómo digo? Esta presión de acá, ¿cómo digo? Esta presión de acá venza a la presión intraabdominal. ¿Para qué? Para que pueda regresar la sangre, ¿no? Como dije, de mayor a menor presión va la sangre, ¿no? Entonces, si esta aumenta, también tiene que aumentar. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, qué pasa si no es suficiente la presión que se ejerce acá? ¿Qué va a pasar? No va a poder vencer esta presión intraabdominal. Como no va a poder vencer esta presión intraabdominal, la sangre no va a poder ascender, ¿no? Porque no puede vencer esta presión intraabdominal. Entonces la sangre se va a estancar acá. Se va a estancar y va a empezar a almacenarse. Incluso se va a dilatar, pues, ¿no? Porque está bastante almacenado. Entonces vas a ver a esas personas que van a formar varices. Varices son las dilataciones de las venas, ¿ya? Entonces, es por eso. Entonces, es eso, chicos. Entonces, o si no, también, ¿qué va a pasar con las personas que están paradas y que no tensan constantemente sus músculos de la pierna? Se va a estancar también, porque no hay quien lo impulse para que ascienda. Entonces, es por esos dos factores, ¿no? Quizá.
Uno por las personas embarazadas o las personas que quizá tienen algún tumor acá adentro que no permitan que la sangre fluya ascienda normalmente y que se almacene acá, o si no, por la incompetencia de la bomba venosa, ¿no? De los músculos gastrocnemios. Ya. Hablando de la presión venosa, vamos a ver que la presión venosa central es la presión en la aurícula derecha, la presión que es acá. Generalmente acá la presión es 0, ¿ya? 0 milímetros de mercurio, que va a estar definido por 2. Mira, ese 0 milímetros de mercurio es por esto, ¿no? Mira, fíjense, mientras más arriba va a disminuir la presión, llegando acá 0, ¿no? Va a estar determinado por 2 aspectos. Uno de ellos es la capacidad de bombear el corazón. El corazón tiene una capacidad, tiene músculos, como ya han visto ayer, tiene músculos. Esos músculos le dan esa característica de capacidad de bombear la sangre, ¿no? Y tienen válvulas también para que no haya un retroceso, para que no haya un reflujo de la sangre. ¿Qué va a pasar acá? Hablando de la capacidad de bombear del corazón, vamos a ver. Si hay un corazón débil, o sea, el corazón, ¿dónde vamos a ver un corazón débil? En una insuficiencia cardíaca, ¿ya? El corazón es muy débil, no puede bombear bien la sangre, ¿ya? No puede bombear bien la sangre. Es muy débil, pues, ¿no? En una insuficiencia cardíaca. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la presión venosa central acá, ¿no? La presión de la aurícula derecha va a aumentar. Mira, yo como me recuerdo de esto, es de esta manera. Yo me recuerdo de esta manera, chicos. Mira, como el corazón es débil, ¿qué va a pasar? La aurícula necesita, necesita como una fuerza para que la sangre, que está acá, llegue al ventrículo derecho y que vaya a los pulmones. Bueno, creo que no fue un buen ejemplo, pero, o si no, de esta manera, recuérdenlo, que de una manera inversa, ¿no? Si un corazón débil, si es débil, o sea, bajo, ¿no? Que no puede expulsar, entonces la presión venosa central va a aumentar. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí. Entonces, como va a aumentar la presión venosa central en lo que es la aurícula derecha, ¿qué va a pasar? En estos dos segmentos, también tendrían que aumentar la presión para vencer a este aumento de la presión venosa central, de manera de que vaya de una mayor presión a una menor presión, ¿no? Como les dije. Pero, ¿qué va a pasar? Hay veces, como el ejemplo, como les dije, de las embarazadas, que no va a poder vencer la presión que haya en esta aurícula. Entonces, se va a almacenar, ¿no? El mismo ejemplo de las embarazadas, ¿no? Se va a almacenar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber esto. Fíjense, acá, estas son venas, esto se le llama regurgitación yugular. Se va a almacenar y es como tipo varices en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca, o corazón débil, aumenta la presión venosa central, acá, la presión de la aurícula derecha. Aumenta la presión aurícula derecha, necesita que estas presiones aumenten más. Pero ¿qué pasa? A veces no logran aumentarse, ¿no? O sea, no logran vencer esa presión. De manera de que se almacene, ¿no? De manera de que se almacene. Y causa este fenómeno, ¿no? Al contrario, es el corazón que bombea con fuerza. El corazón bombea, que es muy, muy capaz, o sea, que bombea con tanta fuerza que acá la presión venosa central va a ser menor. Va a ser menor. ¿Ya? Entonces, la manera como me recuerdo es de una manera inversa, ¿no? Si un corazón débil, si un corazón es débil, entonces la presión venosa central va a aumentar. Pero si es un corazón fuerte, la presión venosa central va a disminuir. El otro aspecto también que se debe de ver es el retorno venoso. Vean, el retorno venoso, o sea, es la sangre que retorna a la aurícula derecha, ¿no? Al corazón, prácticamente. Vamos a ver, si hay un mayor retorno venoso, como es en el caso de transfusiones de sangre, o sea, cuando se aumenta la sangre, ¿no? Se aumenta sangre a una persona, ya sea por X motivos, de forma masiva, o sea, va a aumentar, pues, ¿no? La sangre, ¿no? En las venas. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la velocidad, la presión venosa central. Y acá sí tengo un ejemplo claro. ¿No ves que les dije que cuanto mayor sangre haya, mayor fuerza va a aplicar a las paredes? Entonces acá en la aurícula va a ejercer mayor fuerza, ¿no? A las paredes.
Entonces, por eso es que aumenta la presión venosa central. Mayor retorno venoso, mayor presión venosa central. Con lo que es diferente a lo que es el retorno venoso. Mientras va a haber menor retorno venoso, mientras menos sangre va a retornar a la aurícula, ya sea por una hemorragia, porque una hemorragia pierde sangre, ¿no? Entonces, como no va a haber suficiente sangre que aplique fuerza a la pared de la aurícula, entonces la presión venosa central va a caer, va a disminuir. Entonces, eso es en cuestión de la presión venosa central. Y chicos, muchas gracias. Bueno, vi esta imagen, lo que dice, ¿no? Yo siento que te quiero, yo siento que te quiero, que te querré siempre. Y esa es la carrera de medicina, ¿no, chicos? En la carrera de medicina, más que nada para los que están empezando, es justamente que se debe de tener bastante perseverancia. Y no solamente ver a la carrera quizá por la plata, sino por tener vocación y amor a curar a los pacientes y sentirse bien cuando una persona o un paciente te agradece, ¿no? Que quizá el paciente quizá haya muerto porque no se le haya atendido bien, pero tú interviniste y se sanó. Entonces, es eso, chicos, y eso es lo que también a mí me está impulsando a estudiar esta bonita carrera, ¿no? Más que nada lo hago por vocación, chicos, y yo también les sugiero eso, ¿no? Que lo hagan por vocación, no por otros motivos, chicos. Muchas gracias, chicos. No sé si hay alguna duda acerca de, no sé, de cualquier tema de lo expuesto. Estaré presto a escucharles. Si no, muchas gracias, como le digo, será hasta otra oportunidad, chicos. Gracias. Ya. Bueno, gracias. Buena Ok, duda. creo que sí. A Buena ver, duda mientras lo leo. Para evitar del Sjögren, ya la pregunta es, para evitar la formación de varices, ¿qué es lo que debemos y no deberíamos? ya. Mira, como te digo, para las varices, son por dos aspectos en los que mencioné en esto, ¿no? Uno, porque la presión intraabdominal esté aumentada y así que se necesita hacer más presión en la bomba venosa, ¿no? O sea, en las piernas tiene que hacer más presión para poder vencer. O si no, también es porque no se tensan los músculos, o sea, no se tensan los músculos de la pierna, porque gracias a los músculos de la pierna es que asciende la sangre. Entonces, bueno, en sí las varices, chicos, es bastante, es más complejo, chicos, es más complejo, pero hablando de las varices en las piernas, como digo, los aspectos en la que se forman es por no tensar los músculos de la pierna, por lo que yo sugeriría, quizá darle una caminata, y no estar, tampoco estar constantemente parados, como dije del ejemplo del soldado, porque en los ejemplos de los soldados están ahí los músculos, pero no hacen una tensión constante, ¿no? Para que aumente o para que se impulse la sangre. Entonces, es por eso, chicos, que no aumenta. Entonces, lo que yo diría es que si hay una caminata y no que estar ahí, más que nada es estimular a, a los músculos de la pierna para que la sangre aumente, ¿no? Pero quizá haya casos como de las mujeres embarazadas o, o de las personas con algún tumor en la parte intraabdominal, en la que va a ser un poco más dificultoso, ¿no? Por eso también las mujeres embarazadas se va a ver bastantes varices. Pero como digo, para que se evite las varices, bueno, en este segmento, así en la parte básica, es la caminata, ¿no? O sea, la estimulación de tensar los músculos de la pierna. Eh, a ver, otra duda. Mm, ¿Para qué sirve la presión arterial media? Bueno, chicos, la presión arterial media, si bien es cierto, como digo, es la presión, o sea, como digo, ¿cómo le digo? Ya, la presión arterial media, más que nada, es para que, bueno, ¿cómo se definía, chicos? Se define entre la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica, ¿no? En este caso,
vamos a ver que, bueno, presión sistólica más presión diastólica, más 2 veces la presión diastólica entre 3, ¿no? Es de esta manera, ¿no? Pero bueno, ¿para qué es importante, chicos, la presión arterial media? Bueno, esta presión arterial media, bueno, se considera como la presión de perfusión de los órganos corporales. A ver, ¿cómo les explico? A ver esto. ¿Aló? ¿Aló? Creo que alguien está hablando. Chicos. No, no, ya. Sigamos. Mira, la presión arterial media, como les dije. ¿Aló? Alguien está hablando, creo. Chicos. No, ya. Sigamos. La presión arterial media, como les dije, se considera como la presión de perfusión de los órganos corporales. O sea, ¿qué quiero decir más que nada de esta presión arterial media? Vamos a ver que la presión arterial media, bueno, como su mismo nombre dice, es el promedio de la presión sistólica y la presión diastólica. Pero esta presión arterial media es como que es una media entre la presión sistólica y la presión diastólica para ver más o menos cómo va la presión, ¿no? O sea, cómo está la presión en sí. Esta presión arterial media es bastante útil en lo que es utilizar quizá en las cardiopatías, o sea, en las enfermedades del corazón, para ver si estás bien con tu presión arterial media o no. Más que nada es para eso, para la parte clínica, como que la presión sistólica y la presión diastólica, si lo vemos por separado, como que nos va a ayudar también en algo, pero ¿cómo diría? Para agudizar mejor nuestro estudio, es bueno saber también lo que es la presión arterial media, de manera de que también tengamos un parámetro mejor para diagnosticar o para ver los parámetros de las enfermedades, ¿no? Más que nada es la parte clínica, chicos, esto. Creo que es un tema que lo va a explicar mi compañero, pero es más que nada por eso, ¿no, chicos? En la parte de clínicas lo van a explicar mejor para lo que es la presión arterial media. No, como que no mucho sirve para este segmento, chicos. Hay también tener en cuenta que la presión arterial media, va a estar muy ligado o va a estar muy cerca a lo que es a la presión diastólica, chicos. Va a estar muy cerca a la presión diastólica. A ver, como el gráfico que hay de acá que les, a ver. Ahí está. Fíjense que la presión arterial media va a estar cerca a lo que es a la presión diastólica, justamente porque la presión diastólica o en la diástole es el que se aporta mayor tiempo, ¿no? Y si hablamos, a ver, Margarita dice, bueno, espera, a Luisa, a ver, Luisa, por favor, ¿podrías explicar un poco acerca de la trombosis venosa en un paciente con varices? Chicos, acerca de las preguntas clínicas, guárdense las preguntas para lo que es para guárdense para la parte clínica, chicos. Ahorita estamos en la parte básica, porque si no, creo que nos vamos a pasar de tiempo. Sería mejor preguntarle de las cuestiones básicas de lo que he explicado, porque en sí, más que nada es para la parte clínica, ¿no? Para no hacerlo más larga. Margarita, ¿qué dice? ¿Cuál es el valor normal de la presión media? Margarita, eso depende. ¿Por qué digo que depende? Porque la presión en los diferentes segmentos va a ser diferente. Pero si hablas de la parte clínica, vamos a ver que la presión en la aorta, bueno, esa es la que más que nada se utiliza, ¿no? Es alrededor de 100, ya alrededor de 100. Pero si hablamos teóricamente, sería así, ¿no? Sería 120 más 2 veces 80, o sea, sería 160, ¿cuánto sería? 280, ¿no? Entre 3, que aproximadamente te dan 93,3.
Y tiene sentido, ¿no? Que dice acá, ¿no? Que la presión media está más cerca a la presión diastólica.